Y eso, cada guatemalteco puede solucionar hasta el 85% del problema de la contaminación en su propia casa. Y eso, esa responsabilidad no la podemos evadir, la tenemos que cumplir. La mitad que va hacia el norte de la Roosevelt y Liberación, zona 18, zona 16, zona 3, zona 15, ¿verdad? O sea, Claro. ¿verdad? Tenemos zonas de mucho tipo. Claro. Van hacia las vacas Motagua, Motagua al Caribe. Se estima que si tiramos algo en Ciudad de Guatemala en 9 días llegó a Honduras. Es súper Ok, conectado. sí, pues, correcto. Y la parte sur, zona 7, zona 14, Santa Catarina Pinula, Misco, lo que le dicen Gran Ciudad del Sur, básicamente, Claro. Villanueva, Villa Canales. Todo eso es un sistema hídrico de barrancos que va a Platanitos y Villalobos a Matitlán, a Matitlán Michatoya, Michatoya Pacífico. Claro. O sea que uno está bien planteado. Orgánicos es entre el 50 y puede llegar a ser hasta el 70% de los De la desechos. basura que producimos. Ajá. Entonces, si separo mis orgánicos y los hago abono, porque es que eso no es basura, nace de la tierra y está diseñado para convertirse nuevamente en tierra, entonces podemos ponernos más coquetos y que usar lombrices, usar enzimas o lo que sea, pero la naturaleza lo sabe hacer. Solo con eso solucionamos más de la mitad de lo que debería estar llegando a vertederos. Y los mismos alcaldes, bueno, después vamos a hablar de eso. Clásico, verá, Guatemala es no estamos listos, prorroguemos, alarguemos, y así han venido arrastrando el cierre del vertedero de AMSA. Hay que entender que no se cierra un vertedero, sino hay que sí vamos a hacer con la basura. Y no podemos pensar que, bueno, ya no vamos a tirar acá, ahora vamos a tirar a otro lado, que es un poco lo que querían, ¿verdad? Abrir un nuevo vertedero en Villanueva. No, o sea, ya tiene que estar en la conversación la clasificación y gestión, esta es una palabra muy importante, de los desechos, porque los desechos no tienen que llegar a un vertedero a cielo abierto, si no, lo estamos haciendo mal. Claro. Te dicen, mira, en Alemania le enseñan a los niños dos cosas muy simples. Yo no puedo ser responsable de ti y tú no puedes ser responsable de mí. Claro. Pero tú tienes que cumplir tu responsabilidad y yo tengo que cumplir la mía. Claro. Y eso es un cambio muy grande de mentalidad que el guatemalteco tiene que empezar a vivir, porque evadimos nuestra responsabilidad de una forma inmensa y toleramos que el otro también la evada. Claro. Entonces decimos, ay, yo no separo porque el otro tampoco. Porque yo lo voy a hacer y los otros no, y entonces... yo no separo porque el camión lo mezcla. O sea, no importa, tú tienes que hacer lo que te toca a ti. Claro. Y lo tienes que hacer de forma excelente. Y después tienes que exigir que el otro también lo haga de forma excelente. Porque eso es los orgánicos. Luego los reciclables vienen a ser entre el 17 y el 25% de los desechos que generamos. Entonces, eso tampoco es basura. Es materia prima que debe entrar nuevamente a la economía circular. Entonces, esto tiene que ir limpio, seco y aplastado. ¿Por qué? Porque no es basura. Entonces, el cartón se tiene que ir a la cartonera, el vidrio se tiene que ir a la vidriera, el plástico se tiene que ir a la plastiquera, y así todo sigue dando vueltas de guerra. 100% y luego, verá, un desarrollo industrial fuerte, sin reglamentos, verá, y luego por ahí en los 80s empezaron a tomar conciencia, en los 90s empezaron con regulación y con infraestructura, y bueno, ahorita uno va a esos lagos y son pristinos. Entonces yo no sé, 10 años para que se note, tal vez unos 15 años para que digamos, guatemaltecos lo hicimos, ya tenemos otra vez nuestros ríos y lagos limpios. Bienvenidos a otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy continuamos con esta serie de ambiente y cambio climático, y hoy tenemos como invitada a la arquitecta Yansa Mayoa, que tiene varios roles. Está como presidenta de la Alianza por el Motagua, por la Cuenca del Motagua, y forma parte también de la Junta Directiva de la Alianza de la Cuenca por el Lago de Amatitlán. Dos aspectos que son referentes en el tema que hemos escogido en esta serie para hablar sobre el proceso de, qué pasa en Guatemala con los desechos sólidos, con el tema de la basura, qué alternativas, qué soluciones hay, y teniendo como referencia lamentablemente dos íconos. Uno es el agua de Amatitlán y el otro es el caso del río Motagua. Entonces les invitamos a que puedan seguir escuchándonos, conocer en esta dinámica también qué alternativas, qué soluciones hay y por dónde los guatemaltecos, los ciudadanos, también tenemos responsabilidad de contribuir, de poder apoyar iniciativas que puedan venir del espacio local, pero de igual manera iniciativas ciudadanas, y de igual manera pedir reglamentación, leyes que de una u otra manera establezcan ese marco general. Así que eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Jan, gracias por el tiempo. Un poquito complicado, pero estamos ya finalmente en este proceso de episodio, y qué mejor que usted, que es muy conocida también en la parte de las redes sociales en ese tema.
y entonces le agradezco por venir a participar en esta serie. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? No, muy contenta. Realmente el tema, bueno, lo vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero el tema de la contaminación es alarmante. Estamos viviendo una crisis terrible, pero le comento que muy contenta porque estamos mucho en el tema de educación ambiental, claro, y ahí es donde empieza la prevención, que es hacia donde nos tenemos que estar enfocando, y pues por ese aspecto estamos caminando muy bien y eso es lo que nos da esperanza. Excelente. Bueno, empecemos. El tema, tal vez que usted me dice, empezamos a Motagua o a Matitlán. En Motagua, tal vez de repente, que es tal vez un poquito lo que usted ha estado marcando, ¿qué pasa con el río Motagua? En el proceso de la promoción de esta serie hay un reportaje de la televisión alemana que dice que en los 426 kilómetros que tiene el río hacia el lago, hasta el Caribe, el Atlántico, básicamente se concentra y transporta el 3% de la basura de plástico a nivel mundial. Y va subiendo. Hecho? Ajá, claro, porque antes era el 2%, ¿verdad? Tenemos una tendencia a incrementar el problema. Y eso es crítico, es alarmante, porque tendríamos más bien que ir en un camino de reducción. Exacto. Claro. Bueno, el Motagua es un problema sistémico que lo vemos en el país, ¿verdad? Afecta a 2/3 de la población, claro, o sea, casi todos somos Motagua, ¿verdad? Claro. 97 municipios son los que actualmente están tirando su basura y sus aguas negras crudas al Motagua, ¿verdad? Y tristemente hemos convertido los ríos, que son nuestras fuentes de agua principales, renovables, en drenajes y basureros, básicamente, ¿verdad? Entonces, tantos años de irresponsabilidad, porque creo que no hay otra palabra más que esa, pues ya nos llevaron a esta situación donde el río es un tema internacional. Claro. O sea, estamos en una agenda de muchos otros países porque ya el río Motagua es un problema para el mundo, literalmente. Y es una vergüenza. O sea, ¿cómo como guatemaltecos podemos ser parte de esto y todavía decir, ay, no hay que separar la basura? Claro. Ay, no, qué pereza, ¿verdad? Sí. Ay, no, a mí, yo prefiero usar Duroport. O sea, ya, basta, guatemaltecos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva como sociedad, porque el río Motagua, por lo menos el río Las Vacas, claro, está considerado el río más contaminado y contaminante de este planeta. O sea, no podemos seguir así. Y que inicia aquí en la parte digamos, del departamento de Guatemala. Bueno, el drama de Las Vacas es que básicamente el vertedero de la zona 3 debería haber cerrado hace unos 20 años, claro, imagínense, y recibe la basura de 17 municipios. Entonces, si los que nos escuchan viven en la metrópolis de Guatemala, básicamente su basura está yendo a Las Vacas. A menos de que usted en casa separe sus desechos, claro, sea responsable con los orgánicos, los puede manejar en su jardín, sea responsable con sus reciclables, se los puede entregar limpios y clasificados al camión o llevarlos a una estación de reciclables. Este es el río Las Vacas, que nace en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, también está considerado como su desagüe. Miles de toneladas de basura son arrastradas día con día y desembocan en la cuenca del Motagua, el río más grande del país, que también se está convirtiendo en un río de basura. Ocean Cleanup asegura que en el mundo hay 100.000 ríos, pero Las Vacas es el más contaminado de los 1.000 que están en este momento sucumbiendo a la basura que genera el ser humano. Claro, es un nivel tanto de responsabilidad personal y colectiva de igual manera, pero también institucional. También. Yo me recuerdo, fíjese, ya que ahorita en la mañana preparando un poquito el tema de información para el episodio, me recuerdo de un ingeniero en la Facultad de Agronomía de la San Carlos, que era César Castañeda, que fue candidato a rector, y le estoy hablando del año 95. Y él decía, miren, el drama que tenemos los guatemaltecos de no tener procesos de separación de basura y la contaminación es el tema del Motagua. Y decía, vayan a ver los primeros 2-3 días después de las lluvias, todavía en esa época donde había relativamente un ciclo relativamente normal de lluvia, y entonces le decía, ahí se refleja el tema de un poco la irresponsabilidad de uno en lo personal, pero también de las municipalidades, ¿verdad? Y cabalmente me recordaba en eso, porque en ese entonces nadie le decía, bueno, este señor está loco, ¿verdad? O no tiene sustento. Hoy, ¿qué? Ya más de 30 años, está demostrado que lo que él planteaba tenía mucha razón, ¿verdad? Pero entonces en esa dinámica de ese drama, digamos, más allá del tema de la responsabilidad también colectiva,
¿hasta dónde llegamos con esos niveles, con relación al tema de las municipalidades en particular? Bueno, las municipalidades, según el artículo 68 del Código Municipal, son las responsables de dar servicios básicos como es agua y manejo de desechos sólidos. No lo han asumido. La verdad, tenemos 340 municipalidades del país. Yo le digo que las que tienen un manejo de desechos sólidos las contamos con las manos de los dedos, ¿verdad? Y para eso contratamos alcaldes, básicamente, ¿verdad? Entonces, a la hora de uno votar, lo que está haciendo es contratando un servidor público para que nos dé servicios básicos. Claro. Y esos están dictaminados en el Código Municipal. Entonces, es muy importante que nosotros nos fijemos, ¿verdad? Si nuestro alcalde está cumpliendo con eso, o nuestra alcaldesa, ¿verdad? En el caso. Y si no, pues cuando alguien no está cumpliendo con su trabajo, pues toca cambiarlo. Y sí tenemos esa responsabilidad ciudadana también de velar que nuestros alcaldes tengan servicios básicos, ¿verdad? Porque vemos una gigantesca diferencia entre qué pasa con un municipio cuando hay un sistema de recolección clasificado, cuando hay composteras municipales, cuando hay clasificación y recuperación de los reciclables, a cuando no hay servicios, ¿verdad? Siempre se pueden tener acciones desde lo individual, pero realmente para eliminar vertederos a cielo abierto, que tenemos en el Motagua, se estima que hay entre 800 a 2,000 vertederos a cielo abierto, necesitamos sistemas municipales de manejo de desechos sólidos. Claro. Bueno, y haciendo el contraste con el lago de Amatitlán, ¿qué elementos comunes o diferenciadores hay con relación al tema tanto de contaminación por desechos, el tema de contaminación por agua, el tema de plantas de tratamiento, ahora que al igual son desagües? ¿Qué elementos agregaría o son similares en lo que se encuentra con el lago de Amatitlán? Tenemos un manto bastante verde de contaminación, ¿vale? La contaminación hídrica que está entrando lleva una cantidad enorme de heces fecales. Su deterioro es consecuencia de las características de deterioro de la sociedad. En los meses de noviembre hasta febrero, marzo, el lago muestra su mejor cara. Cuando está más frío el ambiente, las bacterias no crecen tan rápidamente como cuando hay temperaturas altas marcadas a partir de finales de febrero, marzo y abril. Conforme han crecido los niveles de los caudales en épocas de lluvia, vemos que los cauces se han ampliado. El agua corta los taludes y toda esa arena y suelo que cortan lo van metiendo al lago de Amatitlán. Estamos perdiendo aproximadamente 7,000 metros cuadrados de superficie de agua. Hasta el año 2005 el lago en su parte más profunda tenía 30 metros. Ahora hemos logrado hacer algunas determinaciones y anda alrededor de los 18 a 20 metros. Hemos perdido 10 metros de profundidad en estos últimos años. Es muy triste el lago de Amatitlán, también es muy triste el río Motagua, el río Las Vacas, pero es nuestro espejo. O sea, si queremos vernos como sociedad, podemos ver el deterioro y la destrucción sistémica que le hemos hecho al lago de Amatitlán, ¿verdad? O sea, todo lo malo o la falta de responsabilidad individual y municipal por tantos años se refleja en un lago que se está muriendo, ¿verdad? Está verde, tristemente, es terrorífico. Y no digamos la cantidad de toneladas de basura y que lo vemos en los titulares de prensa hace 10 años, ¿verdad? Sí, claro. Este invierno entraron no sé cuántas toneladas de basura al lago de Amatitlán y le damos la vuelta a la página y vemos si Shakira se sigue peleando con Piqué, como que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, más o menos para que se hagan una idea, el 60% de las aguas negras de la ciudad van para Motagua y el 40% para Mati. De la metrópolis. Pensemos que la ciudad de Guatemala ya no es un municipio, es una metrópolis. Claro, con todos los municipios alrededor, correcto. Ajá, el 95% de las aguas van crudas a las microcuencas. Nuestra ciudad es supremamente interesante, es muy hermosa, porque estamos inmersos en un sistema hídrico que no hemos entendido, que son los barrancos. Entonces, es un parteaguas interoceánico, ese es el nombre como técnico. Pero básicamente la Roosevelt y el Boulevard Liberación
tiene como un quiebre y el sistema de barrancos, que es el 42% del territorio, es casi la mitad son barrancos, y donde hay un barranco hay un río. La mitad que va hacia el norte de la Roosevelt y Liberación, zona 18, zona 16, zona 3, zona 15, ¿verdad? O sea, es... ¿verdad? Tenemos zonas de mucho tipo. Claro. Van hacia las vacas Motagua al Caribe. Se estima que si tiramos algo en Ciudad de Guatemala en 9 días llegó a Honduras. Es súper conectado. Sí, pues, correcto. Y la parte sur, zona 7, zona 14, Santa Catarina Pinula, Misco, lo que le dicen Gran Ciudad del Sur, básicamente, claro. Villanueva, Villa Canales. Todo eso es un sistema hídrico de barrancos que va a Platanitos y Villalobos a Matitlán, a Matitlán Michatoya, Michatoya Pacífico. Claro. O sea que lo bueno, lo malo que hagamos en la metrópolis, tristemente ahorita solo es lo malo, lo estamos enviando a los dos océanos, ¿verdad? Entonces, es un llamado a la acción, es un llamado a la reflexión y también es un llamado a reevaluar el desempeño de nuestros alcaldes en la metrópolis, porque pues los resultados hablan por sí solos. Claro. Y las vacas no se ensucia solo, o sea, les está llegando la basura de un lugar, y a Matitlán tampoco. Bueno, ahora, pero en el caso de Matitlán está AMSA. ¿Qué tanto ha servido o no? Hace poco en el Congreso señalaban, por ejemplo, el hecho de que, bueno, realmente hay un mal tratamiento de la basura, clasificación de la basura en el vertedero en el kilómetro 22. También. Pero que dice que con las lluvias baja, obviamente por erosión, ahí estábamos en el capítulo estábamos viendo el tema del tema de la cobertura forestal, baja el lago y generalmente que están sacando alrededor de... Baja el Michatoya, sacan baja de el 50 a 100 camionadas, con la lluvia se incrementa al doble o el triple y vuelven otra vez a subir el vertedero y así estamos en un círculo vicioso. Contaminación circular, claro, digamos. así es correcto. Porque es que el tema de la gestión no ha llegado. AMSA, por ahí, cuando se constituyó, era una buena idea. Necesitamos una autoridad de la cuenca. ¿Por qué? Porque hay muchos municipios que drenan hacia la cuenca. Y hay que poner de acuerdo a todos los municipios. Pero es una autoridad que no tiene autoridad. Entonces, los alcaldes básicamente hacen lo que se les da la regalada gana, que es básicamente no hacer nada. No hacer nada. Sí. Entonces, no hay un manejo de desechos sólidos. La verdad, yo no he encontrado en ninguna de las municipalidades, son 14 los municipios que contaminaban Matitlán, y Aguas Negras, la verdad, tampoco. Por ahí Santa Catarina tiene algunos esfuerzos de plantas de tratamiento, pero Misco, Ciudad de Guatemala, Villanueva, Villa Canales, Amatitlán mismo, es un desastre ese municipio. Entonces, sí, verdaderamente es una crisis la del pobre lago, y la autoridad pues no ha tenido autoridad encima de las municipalidades, y hay un error muy garrafal ahí, porque le dieron el vertedero a AMSA. Pero AMSA no fue creado para administrar un vertedero. Entonces, casi todo el presupuesto y casi toda la energía de AMSA se utiliza en el manejo supuestamente del vertedero. Literalmente se va para apagar fuegos. O sea, ese vertedero está tan mal manejado que se incendia cada rato, y entonces se va, vive en una crisis continua, y solo para que nos demos cuenta cómo todo esto nos afecta, pues recordemos que este año y el año pasado los niños no pudieron ir a estudiar porque respirar ya era tóxico para ellos. ¿Qué le estamos dejando a las próximas generaciones? Y por ejemplo en Misco se estima que la calidad de aire llega a ser tan mala en algunos días del año que le roba 2 años de vida a los misqueños solo por estar respirando aire tóxico. Entonces, ¿cómo vamos a estar en 3, 5 años, verdad? Si ya estamos en esos niveles de toxicidad, y esto se debe por el tráfico y por la basura quemándose, ¿verdad? El 42% de la basura en Guatemala se quema. Esto puede ser en vertederos a cielo abierto o que la gente le prende fuego en su propia casa, ¿verdad? Entonces, estamos contaminando el agua y estamos contaminando el aire, y ambos, nuestras vidas dependen de eso, ¿verdad? Entonces, es crítica la situación. Entonces, AMSA hay que reformularlo completamente, su modelo de gobernanza.
Hay que poner multas y eso es importante y para eso pues ya vamos a empezar a hablar de regulaciones porque, por ejemplo, hay un caso de éxito muy bueno donde AMSA hace, no sé, unos 4 años le puso una multa a una empresa que estaba drenando grasa y el dueño, la verdad, no sabía que estaba drenando y que no tenía tratamiento. La bodega, la bodega donde alquilan, ¿verdad? Y entonces se preocupó mucho, de verdad el dueño sí se sintió mal de estar contaminando el lago y bueno, pagó la multa, pero empezó a investigar cuál era el mejor tratamiento de aguas que podía poner porque él quería ayudar a Matitlán, básicamente. Y está Ibagua, que es el Centro de la Investigación para el Agua en Guatemala, y ellos tienen la nanoburbuja, que es tecnología japonesa, pero lo tenían a nivel de investigación. Y este empresario los financió para que lo pudieran llevar ya al tema de un servicio. Entonces, ahorita ya esta bodega tiene la mejor tecnología del mundo, les diría yo, de tratamiento de agua, ¿verdad? Japonesa, nanoburbuja, ya la está implementando en sus otras fábricas y ya está disponible en el país, ¿verdad? Pero todo es porque hubo un monitoreo y multas que, o sea, hacen que las cosas se muevan. Entonces, eso es el tipo de cosas que tendría que estar haciendo AMSA, en lugar de manejando y administrando un vertedero, que por cierto lo van a cerrar el otro año. Sí, que al igual, ¿verdad? Tiene un tema constitucional, bueno, el tema de la Corte de Constitucionalidad, el tema del cierre, ¿verdad? Porque ya tendría que haber cerrado hace alrededor de 4 o 5 años. En referencia. Y clásico, ¿verdad? Guatemala es no estamos listos, prorroguemos, alarguemos y así han venido arrastrando el cierre del vertedero de AMSA. Hay que entender que no se cierra un vertedero, sino hay que sí vamos a hacer con la basura. Y no podemos pensar que, bueno, ya no vamos a tirar acá, ahora vamos a tirar a otro lado, que es un poco lo que querían, ¿verdad? Abrir un nuevo vertedero en Villanueva. No, o sea, ya tiene que estar en la conversación la clasificación y gestión, esta es una palabra muy importante, de los desechos, porque los desechos no tienen que llegar a un vertedero a cielo abierto, si no lo estamos haciendo mal. Tenemos que llegar a plantas de manejo de desechos sólidos y ahí pues no toda la basura es igual y no toda tiene que tener el mismo tratamiento. Claro. Bueno, y entonces ya sobre ese panorama, ¿cuáles deberían ser como las soluciones? Y marcando un poco la lógica desde la lógica individual, pero también la lógica colectiva y la lógica institucional, entiéndase gobierno y municipalidades. Y Congreso. Y Congreso, claro, y la parte de la normativa sobre esta problemática. Y la misma constitucionalidad, ¿verdad? Las Cortes. Hay que entender que cada quien tiene un ámbito. Claro. ¿Verdad? Y no podemos echarle la culpa al otro si yo no estoy cumpliendo lo que es mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces, que los lagos y los ríos de Guatemala estén tan contaminados es responsabilidad de todos. No es responsabilidad de la MUNI, no es responsabilidad del Congreso, no es responsabilidad del ciudadano. Es más, es responsabilidad de todos. Es colectiva, ¿no? Es una corresponsabilidad. Y es muy importante que la asumamos, ¿verdad? Porque si no seguimos siendo como niños malcriados, ¿verdad? De que dejamos tirado todo nuestro cuerpo. Que sean otros que no lo hagan y yo no hago nada. Sí, es culpa de aquel, ¿verdad? Y yo mientras soy un cochino, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene un ámbito, tiene que reconocer su ámbito y cumplir y exigir que el otro lo cumpla, que eso también es importante, ¿verdad? Un amigo que es mitad chapín, mitad guatemalteco, él dice que es 200%, no es mitad, 100% alemán y 100% guatemalteco. Me dice, mira, en Alemania le enseñan a los niños 2 cosas muy simples. Yo no puedo ser responsable de ti y tú no puedes ser responsable de mí. Pero tú tienes que cumplir tu responsabilidad y yo tengo que cumplir la mía. Y eso es un cambio muy grande de mentalidad que el guatemalteco tiene que empezar a vivir, porque evadimos nuestra responsabilidad de una forma inmensa y toleramos que el otro también la evada. Entonces decimos, ay, yo no separo porque el otro tampoco. Porque yo lo voy a hacer y los otros no, y entonces... yo no separo porque el camión lo mezcla. O sea, no importa, tú tienes que hacer lo que te toca a ti. Y lo tienes que hacer de forma excelente. Y después tienes que exigir que el otro también lo haga de forma excelente, porque así vamos a lograr que la sociedad funcione, ¿verdad? Entonces, pues empezando desde el ámbito que todos tenemos una gobernanza, por decirlo así, un poder, el consumidor. Y esto somos todos nosotros. O sea, todos, no hay ser humano en este planeta que no haga basura.
Algunos hacen más basura, otros hacen menos basura, unos hacen de mejor calidad y otros hacen de peor calidad. Pero todos hacemos basura y todos somos responsables de aquella basura que generamos. ¿Y dónde empieza nuestra responsabilidad? Desde que la compramos. ¿Qué es lo que consumimos? ¿Cuáles son los niveles de productos en cuanto a contaminantes o no contaminantes? Sí, entonces miren, algo muy simple, desechable es mala palabra. Todo Claro. lo que es desechable quiere decir contaminación, me voy a quedar sin agua y me va a dar cáncer en 5 años. Claro. Platos desechables, cubiertos desechables, bolsas desechables, toallas femeninas desechables, pañales desechables, pajillas desechables. La Claro. palabra desechable es basura y es contaminación tóxica que no se recicla. Entonces, lo primero es poco a poco ir sacando los desechables de nuestra vida. Claro. Regresar a lavar y las buenas prácticas de los abuelos que nos dejaron Claro. agua, ¿verdad? Así es, correcto. Y nosotros, tristemente, a nuestros hijos no les estamos dejando agua. Claro. La otra, sí, es clasificar. Y sí, hay que separar la basura. No es ciencia ficción, se puede hacer. Nosotros lo hemos hecho en el Ixcán, lo hemos hecho en Olopa, lo hemos hecho en Santa Catarina, Pinula. O sea, realmente no hay un impedimento para hacerlo. ¿Y por qué esto es importante? Porque no toda la basura es igual y no toda tiene que tomar el mismo camino. Depende del tipo de basuras. Entonces, a grandes rasgos, la verdad, el Acuerdo Gubernativo 164-2021 estaba bien planteado. Orgánicos es entre el 50 y puede llegar a ser hasta el 70% de los De la desechos. basura que producimos. Ajá. Entonces, si separo mis orgánicos y los hago abono, porque es que eso no es basura, nace de la tierra y está diseñado para convertirse nuevamente en tierra, entonces podemos ponernos más coquetos y que usar lombrices, usar Correcto. enzimas o lo que sea, pero la naturaleza lo sabe hacer. Solo con eso solucionamos más de la mitad de lo que debería estar llegando a vertederos. Y Ok. los mismos alcaldes, bueno, después vamos a hablar de los alcaldes, pero eso es los orgánicos. Luego los reciclables vienen a ser entre el 17 y el 25% de los desechos que generamos. Entonces, eso tampoco es basura, es materia prima que debe entrar nuevamente a la economía circular. Entonces, esto tiene que ir limpio, seco y aplastado. ¿Por qué? Porque no es basura. Entonces, el cartón se tiene que ir a la cartonera, el vidrio se tiene que ir a la vidriera, el plástico se tiene que ir a la plastiquera, y así todo sigue dando vueltas. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Pues los famosos desechables, que ni se compostan ni se reciclan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No consumirlos. Y eso, cada guatemalteco puede solucionar hasta el 85% del problema de la contaminación en su propia casa. Y eso, esa responsabilidad no la podemos evadir, la tenemos que cumplir. Y que es fuerte, Jan, porque es un 85%. Buena parte de ese problema que se ve hoy es una parte que nuestra. nosotros lo podemos solucionar. Exacto. Y que quienes van a vivir las consecuencias somos nosotros. Claro. O sea, si yo reciclo bien, le hago un bien a mí y a toda mi comunidad. Si yo lo hago mal, le estoy haciendo un daño a mí, a mis hijos, a mis nietos y a toda la comunidad. Entonces, a veces las personas me dicen, pero yo no hago nada. Ahí está el problema. Claro. Haga algo. O sea, esto Claro. es una crisis. Claro, claro. Entonces, todos tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y empieza por educarnos. Entonces, bueno, nosotros tenemos un programa en redes sociales, lo pueden encontrar, es gratis y lo enseñamos vía Instagram, vía WhatsApp, dura 2 minutos al día y los acompañamos a formar buenos hábitos, porque este es un tema de hábitos. Claro. ¿Verdad? A veces me dicen, ay, tirar la basura en Guatemala es cultural. No, cultura son los idiomas, Claro. es el arte, es la música. Tirar la basura en la calle es mala educación. Sí, Y la verdad, prácticas. Ajá. tenemos que tener buena educación y demostrarle al mundo que los guatemaltecos podemos ser limpios y educados. Entonces eso desde el ámbito individual y mi familia, ¿verdad? Ok, correcto. Y digamos, y ya en la parte ya institucional, en el caso de las municipalidades, ¿qué alternativas hay para el tema de la gestión, señaló, ¿no? De la gestión de los desechos sólidos y qué experiencias positivas hay? Y de igual manera, si hay tecnología, porque entiendo en otros países, bueno, aplican diferentes mecanismos para el procesamiento de lo que no es, ¿verdad? En cuanto al tema de la basura, hay algunos que se han ido al tema de la incineración, pero digamos, ¿qué lógica tendríamos que ver y de igual manera pedirle también a las próximas autoridades municipales para poder hacer ese tratamiento A adecuado? las próximas y a las actuales, Claro. ¿verdad? Pues nuevamente hay que separar la basura. Claro. Y también
Los guatemaltecos. Independientemente del tema de que haya o no haya tren de desechos, porque hay algunos municipios que lo tienen más que otros, debe de existir esa regla general. Eso tiene que, ese es universal, ¿verdad? Y el no consumir basura, le digo Claro. a la gente, porque el desechable es, estoy comprando basura, ¿viste? En el ámbito municipal tiene que haber una gestión. Y hay que entender, a veces los guatemaltecos nos medimos con, no sé, Suiza o Japón. Tampoco Suiza no empezó ayer, ¿va? Claro, claro. Suiza lleva unos 40 años, Alemania empezó en los años 80, también llevan 40 años, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pasar de 0 a 1, de 1 a 2, de Claro. 2 a 3, porque si queremos pasar a 10, siempre vamos a decir, ay, aquí no se puede, entonces sigamos siendo coches. Claro. No, o sea, los guatemaltecos tenemos que ir dando esos pasos en la dirección correcta, ¿verdad? Y lo hemos visto, está la Municipalidad de Ciudad Vieja, por ejemplo, ellos empezaron el año pasado con un presupuesto que cualquier municipalidad mediana lo puede cumplir, y empezaron a partir de la educación ambiental, y eso es bien importante, contrataron 5 educadoras ambientales, las capacitaron, y se fueron a las escuelas, a las empresas, a los condominios, y le enseñaron a la gente a separar en dos, en orgánico y en inorgánico. Y la MUNI puso 2 biodigestores y una compostera municipal. Esto es una inversión costo efectiva. Y están haciendo biol, están haciendo gas y están haciendo abono con el orgánico. Okay. Y pasaron de enviar 6 camiones de basura a AMSA al día a 3. Literalmente, con un presupuesto de una municipalidad mediana, Ajá, a claro. través de educación ambiental y gestión de orgánicos, redujeron a la mitad la cantidad de basura que están enviando a vertedero. Eso es algo que toda municipalidad, imagínense que los 17 municipios que envían al vertedero de la zona 3 hicieran eso. Claro. O sea, reducimos a la mitad la cantidad de basura que le está llevando a las vacas. Claro, así es. Ajá. O Amati. Amati, si está verde, es porque tiene un exceso de materia orgánica que le da de comer a la cianobacteria. Eso es un tema del orgánico. Entonces, imagínense que Villanueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Santa Catarina, Misco, todos tuvieran su sistema de recolección de orgánicos separado y sus composteras. Es una inversión que en 1 o 2 años las municipalidades lo podrían tener funcionando y sin un presupuesto extraordinario para eso. Claro. Vemos San Pedro Carchá, es una municipalidad que ya casi se volvió 0 vertederos a cielo abierto. Tiene un compostaje súper bien manejado, tiene un reciclaje súper bien manejado y ya firmó hace 2 meses con Proverde, que es una empresa, es la única empresa de energía, de basura de energía en Guatemala, que está en Sanarate, es de Cementos Progreso, y ya están viendo lo que le llamamos energéticos, que estos son desechos que no se reciclan, pero sí se pueden transformar en energía, como lo son llantas, tela, laminados, que son los paquetitos como de galletas o de chucherías, los plásticos raros, así como, no sé, un carruaje o la sombría, ¿verdad? ¿Qué hago yo con todo eso? Se puede convertir en energía. Y ya San Pedro Carchá ya lo está haciendo. Y nuevamente es una municipalidad chiquita que viene a demostrar que sí se puede, ¿verdad? Vemos pasos importantes. Ahorita la Mancomunidad del Sur. También es importante que se organicen a nivel mancomunidad, ¿verdad? Por volúmenes. Acaba de comprar camiones y le entregó a los municipios de la mancomunidad para que tengan y mejoren su sistema de recolección ya clasificado, ¿verdad? Entonces, Pachalún, Riondo, Zacapa, Estanzuela, fueron beneficiados con camiones, ¿verdad? Entonces, vemos que hay municipios que están dando el ejemplo, que demuestran que sí se puede, que se están organizando entre ellos y que van encaminados a una gestión responsable de los desechos. Y que el paso 1 me lleva al paso 2, y el paso 2 al paso 3, pero ya arrancamos el camino. El problema es cuando quieren retroceder. Sí. ¿Y por qué cree usted que hubo esa actitud de las municipalidades o de ciertos alcaldes o ciertas alcaldías de oposición a la disposición del Ministerio de Ambiente, que hasta lo elevaron a la Corte de Constitucionalidad y que ahí emitieron una resolución que es muy cuestionable también en cuanto al tema de las competencias
que tiene el Ministerio de Ambiente. Sí, retrocedieron a la Edad Media, ¿verdad? Aquí cada señor feudal puede hacer lo que se le da la regalada gana, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Somos un país y los países para funcionar tienen que tener normas y reglamentos en un Estado de Derecho, que eso no es decir nada más que reglas claras que se aplican a todos por igual, ¿verdad? En cualquier país civilizado existen este tipo de normativas y pareciera que quieren retroceder a ser un país incivilizado, Claro. ¿verdad? Yo creo que es falta de voluntad política de hacerlo. No es otra, porque presupuesto hay, como les digo, el de Ciudad Vieja lo demuestra muy bien, capacidad técnica se encuentra, ¿verdad? Hay muchas instituciones que estamos dispuestos a ayudarlos. La industria de la economía circular en Guatemala está creciendo, los biodigestores, tenemos una punta de la lanza precioso, se llama Ciclo Verde, hay varias empresas que los están haciendo, asesores que Santa Catarina Barahona tiene un sistema de compostaje espectacular. Claro. En el área pues periurbana, rural, como le querramos llamar, y existen estos técnicos, ¿verdad? Guate Verde se llama. Entonces hay recursos que las municipalidades pueden recorrer, como les digo yo a toda Muni, empiece por los orgánicos, Claro. con eso soluciona la mitad del problema. Y también tenemos que hablar, hay que dignificar el oficio de las personas que trabajan en los desechos. Y con un reglamento o con una voluntad política se hace. Río Hondo organizó a los mal llamados guajeros, yo les llamo clasificadores, porque las personas hay que dignificarlas, ¿verdad? Son seres humanos. También, por favor, si llegan a recoger los desechos a su casa, no digan ya vino la basura. La basura es la que yo le voy a dar. Ellos se llaman recolectores. Claro, eso es correcto. Ajá. Así es. Entonces los recolectores, y organizó a los guajeros o los clasificadores en una asociación que se llama Río Hondo Te Quiero Limpio. Y la comercialización de los reciclables lo está haciendo a través de ellos, pero les está ayudando a conseguir mejores precios y en mejores condiciones. Entonces también el mejorar la gestión de los desechos va de la mano de mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en la clasificación, y eso va de la mano. O sea, no podemos pensar que sigamos haciéndolo mal y que ellos van a mejorar. No, tenemos que caminar todos juntos hacia un avance. Fíjense bien que con lo que está marcando son dos aspectos, ¿verdad? Una es en la lógica del proceso del funcionamiento del presupuesto de las municipalidades. Yo tenía, por ejemplo, referente con algunas municipalidades en el tema de la venta, por ejemplo, del compostaje o del abono, le genera ingresos a la propia municipalidad. Y el Ministerio de Finanzas o Segeplan clasifican a las municipalidades que tienen otros ingresos, y eso les da como ciertos premios para que les tengan más recursos en el IVA Paz o en el 10% constitucional. Y lo hablamos con la diputada Karina, ¿verdad? Al final es un doble ingreso que podrían tener las munis, pero que también es un poco el tema de tener como una visión un poco más amplia, ¿verdad? De que con eso pueden mejorar los recursos y no decir no tengo el dinero para poder desarrollar este tipo de prácticas. Y el otro elemento que usted menciona es que efectivamente sí hay lecciones positivas, o sea, ya se están haciendo en Guatemala. La pregunta es, yo creo que nos falta más socializar ese tipo de experiencias para que efectivamente también sea como un nivel ahí sí que de contagio, ¿verdad? Así como cuando de repente todos se van al fútbol, ¿verdad? Ahorita todos están emocionados en el mundial, pero al igual, ¿verdad? Eso debería ser las prácticas de decir, sí, podemos hacer las cosas. Y si municipios con mediana capacidad administrativa o financiera lo pueden hacer, no digamos porque hay municipalidades que tienen más recursos, que sí podrían realmente encontrar alternativas, y que en buena parte somos también las zonas los que administran los municipios que son responsables de los altos niveles de contaminación que se generan. Total. No, sí, nosotros tenemos un esfuerzo que se llama Municipios Agua, donde buscamos evidenciar a los alcaldes que lo están haciendo bien. Y, por ejemplo, ahorita en San Pedro Carchá, el 24 de octubre, y la otra semana, ellos van a tener el primer Congreso de Sostenibilidad y Cambio Climático de Munis para Munis, y van a estar enseñando lo que están haciendo. También viene un experto de Perú en cierre de vertederos a cielo abierto, y esta conversación está sucediendo, ¿verdad? Entonces yo creo que vale la pena de que los guatemaltecos nos informemos, ¿verdad? Nos pueden seguir en las redes de la Alianza por la Cuenca del Motagua, y ahí estamos, ¿verdad? Evidenciando. Tenemos un programa precioso y esta semana estamos, pero lo más contento, lo vamos a estar presentando en el Congreso de San Pedro Carchá, que se llama el Día del Reciclaje Escolar.
Okay. Y esto es bien importante, porque para lograr los cambios sociales que necesitamos en Guatemala, hay que enfocarnos en la educación ambiental. Y los niños lo agarran muy fácil. Claro, sí, así es correcto. Y el niño viene y va y educa en casa, ¿verdad? Tenemos este ejemplo tan lindo en San Juan Zacatepeques. Fuimos a esta escuela con la que trabajamos y eran 450 niños con sus papás. Habían unas 800 personas ahí. Y a la hora de la refacción, todos se paran y sacan su topper. No había ni un desechable. Yo estaba pero de lo más emocionada, ¿verdad? Y le sirvieron a los niños pues comida de verdad, no empacada, por decirlo así. Y entonces le digo a una mamá, mire, le puedo tomar una foto a usted con su topper y la niña con el topper, porque es algo tan simple y nadie va a tener que lavar todos los platos, cada quien lava el propio, ¿verdad? Claro. Y me dice, no, esta niña nos tiene locos con los desechos, me dice, tiene 7 años. Y es la que marcaba la pauta en la familia. Exacto. Y entonces dice que iban en el tráfico, Claro, otro día hablamos del tráfico. Sí, eso tenemos que hablarlo. También hay que hablar del tráfico. Pero alguien tiró algo del carro enfrente. Y la niña de 7 años le dijo a su papá, papi, tiraron basura del carro. Y entonces el papá le hizo caso a la niña, y se baja la niña de 7 años, le recoge la basura y se la entrega de vuelta y le dice, pague la basura en su casa. Wow. ¿Se dan cuenta la lección de vida que le está dando esa pulguita, tanto a sus papás como al del carro de enfrente? Entonces, educar es algo muy, muy importante que tenemos que hacer, y lo que estamos haciendo hoy en Zacapa es donde mejor lo estamos logrando alcanzar, porque hemos encontrado muy buena sinergia con los alcaldes de Zacapa, Río Hondo, Estanzuela, Zacapa, las Cabañas. Estamos trabajando mucho con esa región, realmente la encontramos como punta de la lanza para Guatemala. Es que las escuelas se vuelven un centro de acopio temporal. Entonces tienen el día del reciclaje escolar, se determina si va a ser cada 15 días, una vez al mes. Los chicos separan los reciclables en casa y ese día lo llevan al centro educativo. Los chicos lo clasifican, lo preparan, lo pesan y llega el acopiador y se los paga. Entonces los niños están súper felices, entienden cómo funciona la economía circular, están encontrando una lógica, llega la municipalidad y aplaude todo esto y pues crece como un niño en Suiza. Claro, o sea, en Suiza nadie le va a recoger la basura a uno tiene que llevar el reciclaje al lugar indicado. Claro. Entonces, eso ya está pasando, también lo tenemos con 5 escuelas en Santa Catarina, Pinula, las escuelas de Ciudad Vieja también están trabajando así. Entonces, es encontrar estos buenos ejemplos y llevarlos a los otros lugares de Guatemala y echarlos a andar, ¿verdad? Bueno, y ahora en el tema de la legislación. 2 debates fuertes en el Congreso, y la diputada Karina Pando lo señalaba en la agenda legislativa, que aunque tiene que ver, ¿verdad? Pero por el conocimiento, ley de aguas y ley de desechos sólidos. Urgen. O sea, verdaderamente es ridículo que no tengamos una ley de aguas. O sea, hace 40 años la Constitución dictaminaba que teníamos que tener una ley de... ¿Ustedes se imaginan cómo estuviera Matitlán si hace 10 años? Ya hubiéramos tenido una ley que protegiera los cuerpos de agua del país. Cómo estuvieran las vacas, cómo estuviera el lago de Atitlán, que hoy lo vemos en crisis. Urge un marco regulatorio, somos el único país en Latinoamérica que no tiene. Hasta Haití tiene normativa más reciente que nosotros, porque como no hay ley de aguas, nos estamos remontando al Código Civil, que es de hace 100 años. Así es, correcto. O sea, pero imagínense con lo que ha avanzado el mundo, la tecnología, miren cómo ustedes nos están oyendo a través de un podcast y todo, y en temas de agua no hemos avanzado en 100 años. O sea, es ridículo. Urge una ley de aguas. Hay que sensibilizar a todos los diputados de que ya no podemos seguir pensando que en Guatemala nadie regula el agua. O sea, es ilógico, ¿verdad? Las aguas negras que estamos hablando, las aguas de lluvia, o sea, las inundaciones que estamos viendo no son desastres de la naturaleza, son desastres humanos, porque estamos talando lo que es cuencas altas.
y entonces no se absorbe esa agua y entonces nos está inundando. Pero tiene que haber un marco regulatorio que prevenga que talen cuencas altas. O se realicen construcciones sin estudio de impacto ambiental, que es un poco el tema del referente del decreto. O sea, retroceder. ¿Qué es eso? Como que las iglesias, uno no fuera al baño a la iglesia. Imagínense iglesias que caben 40,000 personas. ¿Cuántas veces echan agua? Y solo porque fuimos a alabar a Dios no tenemos un impacto ambiental. Eso es una falacia completa. Y todos. El sector construcción tiene un impacto inmenso. El sector agrícola tiene un impacto inmenso. Es más, que les decía que el 42% de la basura en Guatemala se quema, gran parte es agrícola. Entonces, digamos, tengo una amiga que trabaja el tema de basura de las piñas de Jocotillo. La piña, per se, que nos comemos es el 10% de la mata. Claro. ¿Y qué pasa con el 90%? La queman. O sea, ¿qué es ese desastre ambiental? Y así, si nos metemos a cualquier industria, el banano, el plátano, o sea, el impacto ambiental, hasta el café. El café tira unas mieles terroríficas en el proceso. Y nuevamente, el lago de Amatitlán está verde, pero es porque los pesticidas de las siembras de azúcar, de aguacate, de flores y de todo lo que está cerca de la cuenca, se lava, no hay medidas de mitigación porque no hay impacto ambiental y se van al lago. Y pensándolo, digamos, en la dinámica de soluciones al lago de Amatitlán o en este caso al río Motagua, ¿qué elementos básicos? Porque al final el tema es que también se discute demasiado y no se llega a nada. Pero, acciones prácticas. Claro, que debería ser una ley más general y específica, porque al igual, por ejemplo, el tema del tratamiento de agua en otros países, mi familia por el tema de migración está en Canadá y allá es más caro pagar el tratamiento del agua que recibir el agua en la casa. Sí, hay dos contadores. Claro. Entonces, el agua que entra y el agua que sale. Entonces, y el agua que sale es más cara porque hay que tratarla. Entonces, uno es más responsable también con cuántas aguas se está sacando. Entonces, de cara a ese tema del agua de Amatitlán y viendo el tema de aguas, ¿cuáles deberían ser como los puntos básicos? 3-4 puntos básicos que deberían, digamos, de una u otra manera regular para, de una u otra manera, ayudar a que se reduzca, por ejemplo, esos niveles de contaminación. No, de esos dos afluentes de agua, pero al igual ya tenemos otros lagos y otros ríos. Todo el país está así. El 95% de los ríos están contaminados y es sistémico. Es desordenamiento territorial, donde estamos talando como locos, ¿verdad? Donde sea, y todas las orillas de los ríos las dejamos pelonas. Las descargas de aguas negras van crudas al río y la basura va a los ríos, ¿verdad? Ese es el sistema, esa es la enfermedad de todos los ríos y lagos de Guatemala y mares. ¿Qué acciones hay que empezar a tomar? Bueno, de primero, las municipalidades tienen que tratar las aguas negras. Y para eso va a haber que vivir un proceso de transición. Les da miedo cobrar servicios públicos. Claro. Y usted mismo lo dijo, hay que pagarlo. Y sí, hay que pagarlo. Y guatemaltecos tenemos que pagar el manejo de nuestras aguas negras y tenemos que pagar el manejo de nuestros desechos. El camión amarillo no es suficiente. Claro. Ay, pero yo pago mi basura. No, pagas que te la lleven. Ahora, ¿qué va a pasar con la basura después? A ver, no la estás pagando. ¿Y por qué no la estamos pagando? La estamos pagando en agua cada vez más cara y de peor calidad. Claro. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, lo que hicieron en Medellín, por ejemplo, es un referente que Guatemala lo tendría que adoptar muy fácil. Las empresas públicas de Medellín. Surge, primero no habían servicios públicos y no los pagaban. Y de repente empiezan a haber servicios públicos, pero bueno, ¿quién lo va a pagar? ¿Verdad? Entonces, el reto más grande es construir confianza. Porque uno dice, ay, no, yo no le voy a dar dinero en Pagua, si en Pagua no me limpia el agua. Y bueno, nos ha demostrado por no sé cuántos años, 40, que no la limpia. Entonces, ¿cómo uno le va a creer a una institución? Entonces, ellos lo que hicieron es, miren, usted ahorita paga 5, ¿verdad? Ahorita nos están cobrando en el recibo de pago, nos cobran alcantarillado. Claro. Yo le voy a dar un manejo a sus aguas y eso no cuesta 5, eso cuesta 50, no sé, ¿verdad? Pero por los primeros 3 meses usted me va a pagar 5 y yo le voy a demostrar los análisis de calidad de agua, claro, de que el agua está siendo tratada. Claro. A partir de estos 3 meses yo le voy a cobrar 7 quetzales y después le voy a cobrar el otro mes, le voy a cobrar 10 y vamos a llegar hasta llegar al costo real de pero se vuelve como una construcción de una relación de confianza entre el ciudadano y el que le da servicios públicos, que en este caso debería ser las municipalidades. Entonces hay que diseñar la transición
hay transiciones en el mundo que nos sirven de ejemplo, y los guatemaltecos vamos a tener que estar abiertos al cambio. No podemos seguir resistiéndonos a no, yo siempre he pagado 50 quetzales por la basura. Sí, pero ahora va a tener que pagar 150, porque si usted siempre ha pagado 50 y todo se está yendo a Matitlán, o todo se está yendo a las vacas, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, y encontrar esos mecanismos que usted mencionaba, ¿verdad? De gestión local, porque ¿qué pasa si todos los alcaldes ponen un biodigestor en el mercado municipal? O sea, hay cosas que van a costar más y hay cosas que van a salir más baratas, porque imagínense, yo hablando con el alcalde de Pastores enviaba, todavía no vamos bien también con el alcalde de Pastores, pero yo le decía, bueno, ¿cuántos camiones envía AMSA todos los días? 4, depreciación del vehículo, empleados municipales, combustible, o sea, hay un montón de costos en contaminar, ¿verdad? Y después, ¿cuánto le está costando? Que ya no tienen agua limpia, ¿verdad? Porque los ríos están cochinos, entonces tienen que bombear, invertir en plantas de bombeo, luego en Misco. Más profundos, además también con el tema del agua. Ahí vamos a hablar, ¿verdad? El pozo más profundo de Centroamérica queda en Misco y ya se está sacando metales pesados como el cianuro que causa cáncer. Entonces tratar esa agua es carísima. Entonces sí estamos en una crisis donde nos estamos quedando sin agua. Y entonces, bueno, ¿qué pasa si tiene un biodigestor en el mercado municipal? Ellos pueden vender el abono en el mismo mercado, el gas se lo pueden vender a las mismas señoras que cocinan en el mercado y no tiene que trasladar la basura de un lugar a otro. Entonces hay que encontrar esas primeras acciones que son costo eficientes, que nos van a ayudar a pasar de 0 a 1, de 1 a 2, ¿verdad? Y ir poco a poco construyendo esa relación de confianza tanto en las municipalidades como con el ciudadano. Pero para eso sí ayudan las normas y reglamentos, porque yo misma lo vi. O sea, cuando entró en vigencia el 164-2021 en febrero, pues vienen los abogados de los condominios y de los edificios y empiezan a decir, ay, ahora hay una nueva norma, tenemos que cumplirla, y empiezan a moverse. La cancelaron, ya no hay que hacer nada. No. O sea, primero hay que invertir en educación, porque no podemos, solo porque una norma me lo dice, lo hago o no. O sea, hay una ética humana, hay una ética ciudadana que tenemos que cumplir, pero sí las normas y reglamentos son las reglas del juego. Entonces, si no, estamos jugando un juego donde no hay normas. Bueno, pero retomando siempre esta parte de la ley que usted se plantea, en el tema del agua, el tratamiento de las aguas negras por parte de las municipalidades. ¿Qué otros elementos deberíamos de avanzar en tener esa disposición general, viéndolo tanto el tema de la ley de aguas como el tema de la ley de desechos sólidos? La ley de desechos sólidos tiene que tener una visión del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, debe de generar incentivos, ¿verdad? Para muchas empresas que se dedican al tema de gestión de desechos, ¿verdad? Yo he visto el tema de basura energía, unas 5 empresas que se quieren instalar en Guate, pero no encuentran certeza jurídica. Y entonces a la hora de no encontrar, pues se van a otro país. La verdad. Y nosotros, mientras, abogados en basura, o sea, no hace ningún sentido. Tenemos que darle certeza jurídica a estas empresas, tenemos que darle ciertos beneficios por el beneficio ambiental que ellos nos van a empezar a dar. Tanto empresas internacionales como las empresas locales que gestionan desechos, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso. Luego está la economía circular. La industria en Guatemala es un poco miedosa y la verdad los invito a que sean innovadores y vean casos de éxito. En Colombia, por ejemplo, está la ley de responsabilidad extendida del productor, y me decía un amigo que tiene una plastiquera, ¿verdad? El famoso plástico que todos lo vemos como que es el demonio. Hacen film plástico y son colombianos, tienen una fábrica en Colombia, una en Guatemala y una en México. En México hay ley de responsabilidad extendida del productor, en Colombia también y en Guatemala no. Entonces me dicen, mira, es que nosotros empezamos con que teníamos que recuperar el 10% del plástico que colocábamos en el mercado. Ahora es el 30%. Van creciendo de forma progresiva y para el año 2032 creo que tienen que llegar al 50%. Y lo tienen que regresar de una forma de economía circular. Entonces son socios en Colombia de una planta que hace sillas plásticas con su plástico. Y ellos tienen todo un sistema de que sus clientes le regresen el producto post-consumo.
funciona. Y la empresa funciona y genera ingresos y es más, hay más productos, ¿verdad? Llegando al mercado. Entonces, la economía circular hay que organizarla, ¿verdad? Porque todo depende de cadenas de valor. Entonces, yo necesito tener que conecte con que conecte con que conecte con este. Pero para eso tienen que haber normas y reglamentos. Que permitan esas condiciones para... Ajá, hay que crear este ecosistema, ¿verdad? Porque cada uno tenemos un rol y la idea es juntar el rol para que sea circular y todo de vueltas, ¿verdad? Entonces, la ley de desechos sólidos tiene que facilitar procesos como de basura-energía, de certeza legal, fomentar la economía circular de todo lo que son reciclables y orgánicos y fomentar que las MUNIs y que todos tengamos un manejo de orgánicos. Por ejemplo, en Alemania es muy simple, se separan en 3. Y el orgánico, el día 1 pasan por los reciclables, eso no tiene costo. Claro, es correcto. El día 2 pasan por los orgánicos. Si quiere que la MUNI se lo haga, tiene el costo que le cuesta a la MUNI hacerlo abono. Y si no, yo lo hago en mi casa. Entonces, no pago ese día. ¿Y qué pasa? El último día pasan por el no reciclable. Ese me lo cobran carísimo. ¿Por qué? Porque quieren que yo haya reciclado al máximo y que haya compostado al máximo. Entonces, sistemas de ese tipo son los que ayudan a que la rueda empiece a andar. Claro. Y esta posibilidad también de facilitar alianzas público-privadas en las municipalidades, que también de una u otra manera nos comentaba la diputada Karina Paz, también, digamos, es una herramienta que tendría que facilitar, ¿verdad?, este tipo de ecosistemas que usted está señalando. Y aquí solo una aclaración muy importante. Hay que recordarle al alcalde que él no es un empresario y que él no tiene que tener fines de lucro. Él es un servidor público y él tiene que dar servicios públicos. Entonces, en el manejo de los desechos, depende qué desecho. Hay algunos que son bien caros, manejo de desechos peligrosos, por ejemplo, ¿verdad? Lo que son baterías, bioinfecciosos, todo eso implican costos. Ahora, hay ciertos desechos que sí me pueden generar algún tipo de ingreso, pero ese ingreso es para que se reinvierta en mejorar el servicio público, porque a veces es, no, yo le quiero vender la basura, y como no me la compra, entonces no se la doy, mejor la tiro al río. O sea, no, su misión es dar el servicio público, entonces no es buscar una ganancia. Y ya con esta dinámica política del Congreso, ya para ir finalizando, Jan, considerar que sí logramos todavía en esta legislatura que salgan por lo menos estas disposiciones generales de una ley de aguas y una ley de desechos sólidos en esos 2 años que todavía quedan de legislatura. ¿Estamos preparados para...? Pues miren, preparados, como le digo yo a la gente, no es de estar listos, es de ponernos listos, ¿verdad? Eso es como un deportista que va a ir a las Olimpiadas, no va a amanecer y va a decir, ay, no estoy listo, no, entrena todos los días para estar listo, ¿verdad? Entonces, como sociedad yo creo que hemos dado pasos en la dirección correcta, ¿verdad? El proceso que ha llevado el MARN para tomar en cuenta muchas perspectivas, para hacerlo de forma más transparente, más amplio. Es importante, ese proceso lo debería de estar haciendo el Congreso porque esa es su tarea, preguntarle la opinión a los ciudadanos, no simplemente ungidos de, ¿verdad? Porque se le amanecieron hoy con ganas de retroceder 10 años. Van a tirar normativas. Hay una oposición muy fuerte en el Congreso que yo creo que ya perdió el norte. O sea, ya se le olvidó para qué está ahí y ya se le olvidó... O sea, cuál es su función y todo, ¿verdad? Y están ahí simplemente según ellos, para fregar, ¿verdad? Y están fregando, pero más allá de que están fregando, están dañando el desarrollo del país. O sea, tenemos un proceso de desnutrición crónica vergonzoso, tenemos el indicador de desnutrición crónica ambiental más alto de Latinoamérica. Es más, tenemos hasta más alto que Haití. O sea, estamos en los peores países de desnutrición crónica de Guatemala y eso mucho tiene que ver con agua contaminada. Entonces, creo que es apelarle a los otros diputados que de vez en cuando se dejan llevar por estas narrativas perversas de que, ay, estamos en una lucha en contra del Ejecutivo y el gobierno. No, están ahí para hacer que el país avance y el país necesita ciertas condiciones esenciales y básicas para avanzar. Entonces, una ley de aguas no es, ay, no, yo o el ministerio. No, eso es lo que necesita el país. Entonces yo creo que es de tocarle la conciencia,
la humanidad a los diputados que a veces se dejan manipular y que se den cuenta de que esto no es una lucha de poder de unos contra otros. Esto es el futuro del país y lo están condenando con el tipo de decisiones irresponsables que están tomando. Y ya viendo hacia el tema del futuro, ¿es posible que y en cuánto tiempo, si hacemos bien las cosas, podamos ir como recuperando el lago de Matitlán y el río Motagua? Pensemos que los cuerpos de agua son cuerpos vivos, ¿verdad? Y los cuerpos vivos requieren un proceso de sanación, ¿verdad? Pensemos que ellos tienen cáncer, ¿verdad? Claro. Entonces, ahorita lo primero, pues, es quitarles el tumor. O sea, lo primero es que no podemos hablar. ¿Y el tumor qué es? Lo que lo está contaminando. Entonces, lo primero es cerrar el chorro de la contaminación. ¿Qué tan rápido logramos cerrar el chorro de la contaminación? Eso es clave. Y eso empieza por una gestión responsable de las aguas negras y de la basura, ¿verdad? Ese es cerrar el chorro. Eso depende de qué tan rápido nuestras instituciones puedan dar respuesta, ¿verdad? Y de qué tan rápido logramos los ciudadanos tomar conciencia, ¿verdad? Dejar de tirar basura en la calle, es inaudito, dejar de comprar desechables, ¿verdad? El Duroport, terrorífico. Entonces, sí depende mucho de despertar esa conciencia y de lograr instalar servicios, ¿verdad? Eso tal vez, si somos muy pilas, pues se puede hacer en los próximos 3, 5 años. Y después ya empieza el proceso de sanación. Cada cuerpo de agua va a responder diferente. No es lo mismo que yo le diga a un paciente de 70 años a un paciente de 10 años, ¿verdad? Va a responder diferente. Entonces, por ejemplo, el lago de Amatitlán tiene una bendición muy buena, que es el Michatoya. Claro. Entonces el Michatoya, quiera que no, es una especie de drenaje. Entonces él puede, y él tiene un ciclo por el calor donde renueva el agua de abajo, la pasa para arriba, y, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que si le hacemos ciertas bioremediaciones, pues, lo podemos ayudar, ¿verdad? Que se recupere más rápido. Atitlán no tiene esas condiciones. Atitlán es una especie de huacal. O sea, no tiene un drenaje. Él no renueva, él renueva aguas con las lluvias. Entonces, primero es cerrarle el chorro, ¿verdad? Que el agua que le entre no esté sucia, ¿verdad? Entonces, por eso le digo que cada cuerpo va a reaccionar diferente. El Motagua, pobrecito el Motagua, ¿verdad? La única parte que le inyecta oxígeno al río para que esté viva es la Sierra de las Minas. Sí, es correcto. Todas. La parte como de esa capa de oriente, ajá, porque es una reserva. Claro. Necesitamos empezar a inyectarle oxígeno desde Cuenca Alta, ¿verdad? Y eso pasa con el tema de reforestación y restauración, que es los elementos. Ajá, entonces, mire, yo creo que en unos 10 años, si nos lo proponemos como sociedad y dar paso de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, no es que ya vamos a decir, ay, Amatitlán ya está limpio, pero va a estar muchísimo mejor. Claro. El Motagua ya está limpio, no, pero va a estar muchísimo mejor. Y así lo vemos. Miren, los lagos de Europa estaban hechos una cochina. O sea, en los años 80 ellos venían de guerra 100% y luego, ¿verdad? Un desarrollo industrial fuerte, sin reglamentos, ¿verdad? Y luego por ahí en los 80 empezaron a tomar conciencia, en los 90 empezaron con regulación y con infraestructura y bueno, ahorita uno va a esos lagos y son pristinos. Claro, entonces yo no sé, 10 años para que se note, tal vez unos 15 años para que digamos, guatemaltecos lo hicimos, claro. Ya tenemos otra vez nuestros ríos y lagos limpios. Sí. No, y es importante, yo le decía, cuando comenzamos a veces en el Congreso, yo crecí en la parte del lago, en la parte sur del lago. De Amati. De Amatitlán. Y digamos, y el lago tiene vida, porque digamos, hay momentos en los que hay corrientes y el mismo lago tiene, si uno lo ayuda, yo creo que el lago puede ir sanando, ¿verdad? Pero esperemos que eso pueda suceder con ese compromiso, con esa decisión, y también con esa voluntad que, como usted ya lo mencionaba al inicio, de parte de nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro círculo familiar, para que efectivamente logremos tener un futuro distinto. No, y fíjese que digamos la ciudad de Mendoza, por ejemplo, es un desierto. Imagínense la industria agrícola tan fuerte que tiene Mendoza con todo el vino que produce, y es un desierto. Y entonces su fuente de agua es el deshielo de las montañas de los Andes. Entonces ellos hicieron un lago para almacenar el agua en verano, es el lago de Potreríos, y ellos dosificaron cuánta agua necesita la ciudad al día.
Y entonces es el embalse, pero lo cuidan tanto porque saben que es su agua que ni siquiera pueden andar lanchas motorizadas. Es un lugar turístico, es hermoso, hay rápidos, es una cosa espectacular. Y nosotros, Dios nos lo regaló, ni siquiera tuvimos que hacerlo. Claro, es el agua de Amatitlán. Claro, entonces es tomar conciencia, y a todos los guatemaltecos es regresemos a amar la naturaleza y a respetarla. Claro. De verdad que es tan triste. Un vecino, hoy me levanté en la mañana y mató un árbol. Y es inmenso, y los necesitamos. Después nos quejamos de las inundaciones, pero y después el calor o el aire tóxico, ¿verdad? Entonces, los árboles son muy valiosos, los ríos son muy valiosos, ¿verdad? No son, yo he escuchado muchas veces esta expresión de, ese es un río de aguas negras. No, mentira, ningún río es de aguas negras, nosotros se los tiramos. Entonces ya es tomar conciencia y si nos decimos que somos una sociedad pro vida, empezar a demostrarlo en cuidar la vida, que es la naturaleza. Así es correcto. Bueno, Jan, le agradezco por su tiempo y por toda esta conversación rica y datos que hemos tenido en este episodio. Y está siempre el espacio abierto para poder tener conocimiento de otras o nuevas iniciativas exitosas. Así que a todos los que nos escuchan y nos ven, les agradecemos por su atención y les indicamos que estén atentos al último episodio de esta serie Ambiente y Cambio Climático.